Bienvenidos a Detox Teológica, donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo, capítulo 6. Esta es la sesión 189 y el capítulo 6, aquí puse el título en esta ocasión y vamos a hablar de los sellos. Vamos a empezar ahora a iniciar a una serie de lo que dentro de la doctrina reformada va a ser una cuestión de una revelación que va un paralelismo progresivo, es decir, se van a estar repitiendo ciertas historias, no es lineal, por eso va a ser un paralelo, vamos a leer cosas ahorita y después vamos a ver otras que van a hablar de lo mismo y vamos a ver que va a estar un poco más extendida, explicada, se van a revelar algunos puntos más. Así que vamos a ir viendo lo que se ve y vamos a estar comentándolo cada uno de ellos, pero vamos a entrar en esto. Esto va a requerir ciertamente un poquito más de reflexión, un poquito más de pensamiento teológico. Es importante entender que no es algo que yo quiera interpretar basado en mi experiencia, ni tampoco a lo que yo he oído, ni tampoco a lo que a lo mejor para que nadie se sienta mal, eso va a ser. No, va a ser totalmente teológico. Así que como comento, es una cuestión de tipo de doctrina reformada. Después, cuando acabe en esta sesión, el 6 va a ser algo mucho más general. Voy a regresar al capítulo, al versículo 1, y vamos a ver un poquito más profundo, un poquito más de detalle, y también dar algunos otros tipos de perspectiva, especialmente dispensacional, para que podamos un poco más de, de bases para diferenciar y si tenemos o se tiene alguien este tipo de pensamiento dispensacional, se pueda eliminar ciertamente y obtener otro tipo de doctrina, en este caso una reformada. Así que habla de los 7 sellos. Entonces vamos a ver qué son unos rollos, habla de rollos, y se ha hablado de que si es rollo, que si es libro, que si es un códice, puede estar abierto, pero lo normal es que son un rollo. Entonces, busqué esta fotografía para darnos un poquito de idea cuando se están hablando de los sellos y veíamos en el capítulo 5 que ya se entrega, se tenía en el 5 un rollo en el cual, o un libro, estos son de rollos, pero es un rollo, pero decía que nadie podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, está alguien que era digno de quitar y abrir estos sellos. Estos sellos, como vemos, es algo así como se esperaría, ¿verdad? Tener en lo anterior era tener el sello, la representación de un rey y sellado y se llevaba este anunciamiento o algún tipo de lectura de ley o algún tipo de sentencia, algo que cambiara el rey como tal, y lo abrían y lo leían. Entonces aquí viene va a venir la lectura. Observen que para poder leer todos los sellos, perdón, para poder leer todo lo que está, tengo que quitar los 7 sellos. En el capítulo 6 nada más se van a ver cierto número de sellos, 6 sellos, y después el 7 va a aparecer después, sigue sin abrirse el punto del libro. Ahí hablan en el capítulo 5 que están por los ambos lados. Así que esta es una fotografía de los 7 sellos. Aquí tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 7 sellos que se tendrían. Muy bien. Ahora, un pequeño diagramita, así para más o menos entender. Está el primer sello, que va a salir un caballo blanco. Entonces aquí empezamos así como otra vez a tener este tipo de simbolismos, ¿ok? Y esto también ha sido utilizado por Hollywood, utilizado por otras personas. Pareciera que vamos a ver del cielo a un jinete con un caballo venir, ¿ok? De hecho, esa fotografía la había puesto más adelante, ahorita se las muestro, para que vean muchas veces qué es ese concepto que se tiene. Pero vemos que el primer sello va a salir un caballo blanco y vamos a ver que está en el Apocalipsis, en el versículo 2. Segundo sello viene un caballo bermejo, un caballo rojo, que es bermejo, rojo es bermejo, y es el versículo número 4. El tercer sello es un caballo negro, y ahí lo vemos con una balanza.
Vean que en el primero está ahí un arco, en el otro viene una espada, en la otra balanza. Y después viene el caballo, el cuarto sello amarillo, ¿va? Y hasta ahí serían los caballos, los jinetes, por eso son los, cuando también expresiones, los cuatro jinetes del Apocalipsis, ¿no? Que serían estos, en esta cuestión, pero es símbolo, ¿ve? El, no existe en sí un caballo, ni color, ni un jinete como tal. ¿Ok? Eso es importante, no existe un caballo ni un jinete como tal. Entonces vamos a ver que básicamente es el quinto sello, los mártires, ahí vienen todos, en Apocalipsis 6, de 9 al 11, o los creyentes glorificados, ¿verdad? En esto. Y el sexto sello son señales celestiales, y esto lo vamos a ver en versículo 12 al 17, que cuando se van abriendo. Entonces, al abrir, ¿qué significa el abrir? Ahorita vamos a ver. Séptimo sello, no se encuentra en esto y será ya la última, la venida. Esto mismo va a pasar con las trompetas, esto mismo va a pasar con las vasijas estas, y va a haber cada una de ellas progresivamente entregando más. Entonces, esto es importante que lo veamos. Ahora, otro punto, algo interesante, que esta secuencia, ¿no? Causa, cuando hay algo, entonces viene un juicio y después viene un castigo. Así que, si yo veo un castigo en la Biblia, va a implicar que hubo antes un juicio y antes del juicio fue una causa. Y si lo vemos ahorita, para aquellos que han visto hasta la propia televisión o son licenciados, vemos que eso es básicamente lo que pasa, ¿no? Hay algo, algún tipo de delito, alguna causa que se tiene que ser juzgada, obviamente, va a tener que llevarse a un tribunal y se hace el juicio y el juez va a decir qué es lo que le va a pasar, o un castigo o qué, o lo libera, ¿no? Entonces, este es un juicio que se va a tener. De hecho, vemos que en el Apocalipsis, en el juicio final viene este juicio y va a venir castigo y a todos los creyentes va a venir aquí la vida eterna. O sea, hay una bendición, existe esto y es exactamente lo que va a pasar. Sí, así que y voy adelantando aquí, es que cada vez que abren un sello, viene un juicio. ¿Ok? Entonces, el abrir el sello es un juicio y los jinetes representan castigo. ¿Ok? Van a representar un castigo. Entonces, causa, juicio y castigo. Causa, juicio y castigo. Entonces, es importante y esto se ve en toda la Biblia. Y como comentaba, por ejemplo, el diluvio, viene el castigo, los mata a todos, excepto a las 8 personas, a Noé, la esposa, a sus 3 hijos y las esposas, son 8, porque ese es el castigo que los mata, pero el juicio es vino el diluvio, los enjuició, porque no quisieron escuchar. ¿Ok? O sea, la causa que va a venir en la otra, básicamente va a ser lo mismo, lo que va a pasar. Y aquellos que no estén en Cristo, entonces en el juicio van a tener castigo eterno y los que estemos en Cristo, la vida eterna. Nada más. Así. Muy bien, ahora voy a leer el capítulo 6, los versículos. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, y miré, el que está mirando es Juan, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, esto es lo único que dice, ¿no? Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, el rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se les dio una gran espada. Vean que aquí está lo que les está sucediendo a ellos. Después, en castigo. Perdón aquí. Sí. Y versículo 5, cuando abrió el tercer sello,
oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad, o sea, la sepultura, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Lo pongo con otro color porque hasta ahí llegó básicamente los jinetes, son los cuatro. Y después viene, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Por eso algunos les llaman los mártires. Y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de consiervos, vean, esperar, y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. ¿Ok? Hasta ahí, básicamente, de lo que están ahí es están esperando en este tiempo. Y miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Ahora vienen las cuestiones de señales celestiales, de señales naturales. Había hablado la sesión pasada que lo que cuando hay un terremoto es parte de que viene un juicio o un suceso importante. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. De hecho, este versículo, por ejemplo, lo han utilizado en unas películas, ¿no? Y lo tratan también de novelizar y después la gente es lo que se lleva equivocadamente. Y dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos, perdón, cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Vean que ahorita ya habla del sentado sobre el trono y de la ira del cordero. O sea, está Dios, el Padre, y Dios Hijo, el Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Okay? El gran día de la ira viene el juicio. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Ok? Este es el capítulo 6. Había puesto esta figura, nada más aquí. Esto lo ponen como en Hollywood. No quiero que se lleven esta imagen así, pero básicamente la quise poner para contrastar y poder decirles que esto está incorrecto. O sea, no hay ningún caballo, no hay ningún jinete de nada. Ahí está el de el que va a ejecutar muerte y el Hades, etcétera, etcétera. El amarillo como tal. Esto no es una visión que se va a venir. Y eso sí nos tenemos que quedar en la mente. No es nada de esto. ¿Ok? Muy bien. Seguimos caminando. Ahora bien, los primeros 4 sellos, fíjense bien, aquí viene algo interesantísimo porque y para poderlo entender. Cristo utiliza las fuerzas, la fuerza celestial diabólicas, malignas, para infligir pruebas en las personas a través de la edad de la iglesia, ya sea para purificación o para castigo. Eso es lo que está pasando. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo es posible que Dios pueda utilizar, porque también es otro concepto que pensamos que eso no va a venir de esa manera? Pero hay varias partes en la Biblia donde sucede esto, ¿ok?
donde sucede de que habla como que uno de los más rápidos y fáciles es Job. Job, cuando es tentado, dice que estaba Satanás y estaban ahí los hijos de Dios y quién sabe qué, y empieza y llega y dice, de dónde vienes de rondar el mundo? Y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Nadie como él en la tierra. Entonces le dice, pues es que está así porque le das todo. Y le dice que no, que lo pruebe. Dice, pruébalo, pero no toque su corazón. Entonces es Satanás el que lo hace y que pierde a toda su familia. Empieza a haber una serie de calamidades que lo está probando. Y también vemos algo interesante que si leemos en los últimos capítulos de Job, se ve uno ahí que Dios dice, yo hice eso, ¿ok? Es el que lo hace. Entonces, hay varias que utiliza. Por ejemplo, también cuando viene y castiga a su pueblo, porque parte de la purificación, ¿verdad? Pero cuando castiga a su pueblo, cuando los saca, cuando traen a los babilonios, este, utiliza la fuerza de ellos y llega a llamar mi siervo Nabucodonosor. No es de que sea Nabucodonosor un creyente, sino que le sirve a él para castigar a su pueblo. Entonces, Dios utiliza estas cosas también para esto, y eso es lo que está pasando aquí. O sea, estos jinetes los utiliza para castigarlos a los no creyentes y para purificar al pueblo, digamos, a lo que sería el cuerpo de Cristo como tal. Ahora, los cuatro primeros sellos muestran cómo la autoridad de Cristo se extiende sobre las situaciones de sufrimiento. Lo tengo que apuntar todo para que lo puedan leer con más calma. Enviadas de Dios. Estos sufrimientos son enviados por Dios para purificar a sus santos y castigar a los incrédulos. ¿Ok? ¿Qué pasó, por ejemplo, digamos, ahorita que hablaba del diluvio? Igual los castigó a los incrédulos. ¿Y cuál fue su castigo? Los mató. Y a los otros los salva. ¿Ok? Vamos, como comentario, vemos que el arca apunta hacia Cristo, porque los que están en el arca se salvan y los que están fuera del arca se mueren. Esta sección muestra los eventos destructivos que son dados por Cristo para propósitos redentivos y mostrar su justicia y sus cuestiones judiciales totalmente. Ok, un momento, estos son lo que estaría pasando ahorita. ¿Ok? El abrir los sellos coincide cuando Cristo toma su lugar a la diestra del Padre. ¿Ok? Esto es importante porque la pregunta es, ¿cuándo está sucediendo todo esto que está pasando ahorita? ¿Cuándo es cuando está sucediendo esto? Sucede precisamente aquí, Cristo está a la diestra. Él ya está en una posición, por eso lo que veíamos en el capítulo 5, que esa es su posición, y por eso es importante entender el 5. Él no está sentado, pero él ya tiene la posición el que va a juzgar. Por eso no hay nadie que en todo el universo digno de abrir cada uno, porque ese lugar de juicio, de juzgador, de juez, solamente le pertenece a Cristo. Así que todos los eventos indicados en cada sello sucederán inmediatamente. Vean una cosa interesante, y esta es una cuestión 100% de doctrina reformada. Sucederán inmediatamente y continuarán hasta la venida de Cristo. Es decir, ¿en qué momento inicia todos estos jinetes que salen? ¿Ok? Inicia a partir de su ascensión. Ok, entonces básicamente ahorita lo vemos, es cuando ya ascendió. El abrir los sellos inicia la revelación actual y la ejecución del contenido del rollo. ¿Por qué? Porque lo va a ir ejecutando, y como hemos visto, cuando abre el rollo, bien está todo el juicio. Viene el juicio final.
Y como leíamos en otras partes, Ezequiel, esto viene de calamidad para el incrédulo, tremenda cosa que viene para todos los que estén fuera de Cristo. Van a ser aniquilados, van a tener muerte eterna. Y todos los que estén en Cristo, vida eterna. Entonces, eso es el que contiene este libro. Es por eso que son en una condición 100% apocalíptica. Eso hace sentido, todo lo que estamos viendo. Ahora, cuando estábamos viendo en el capítulo 3, el 2 y el 3, de las exhortaciones a las iglesias, si vemos que, ¿se acuerdan? El que persevera, entonces será galardonado esto, entonces obtendrá esto. Entonces, pero vean que esas 7 iglesias, como hablaba, es para hablar a toda la iglesia universal. Así que ahorita ya hace más sentido esas 7 hablando en todas estas iglesias. Así que aquí leo otra vez, eso hace sentido de las exhortaciones que se tienen en las 7 cartas a las iglesias para perseverar en el sufrimiento que viene. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento que se tiene desde la ascensión de Jesucristo es de estos, digámoslo así, de lo que está dando esa imagen de ese juicio que simbolizan estos 4 jinetes. No son 4 jinetes que andan ahorita caminando, simplemente es ese juicio que es liberado. Cada uno cuando se van liberando iniciaron aún en tiempos de las 7 iglesias. ¿Ok? Eso es para que lo veamos, todo lo que está sucediendo, toda esta iglesia, que eso es toda la iglesia como tal, por son 7 total. Cristo abre cada sello en el trono celestial, que es lo que se veía en el capítulo 4 y 5, y declara el mandato de cada uno para que se ejecute sobre toda la tierra. O sea, el que está dando la instrucción es Cristo, básicamente, el que está ahí abriendo todo bajo control. No es de que soltó todos estos este, seres malignos, demoníacos, si lo queremos ver así, fuera de control y está acabando, porque eso es un concepto equivocado, porque van a decir después viene la guerra final y todo, el Armagedón y todo. Eso es fantasía, no es así. Él lo está juzgando, así que tenemos que ver bien claro que estos jinetes, estos caballos, son juicios. Así que los 4 desastres que se está viendo, que se indican, son los mismos, y pongo en mayúsculas mismos, que ahora vámonos a Ezequiel, profetiza, y es espada, hambruna, bestias feroces y pestilencia. Entonces, vamos empezando viendo ahorita la manera de general que tiene una relación con Ezequiel. Y voy a leer Ezequiel 14 del 2 al 21. Y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, revelándose pérfidamente, vean que esa es la causa, ¿no? La revelación. Y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento del pan y enviare en ella hambre y cortare de ella hombres y bestias. Si tuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por sí, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, a las bestias, y la asolaren, y quedares desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias y estuviesen
en medio de ella, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová, el Señor, no librarían a mi hijo, ni a hijo, ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente a sus propias vidas. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. Vean, espada, hambre, fieras y pestilencia para cortar de ella hombres y bestias. Esto espero que se vaya viendo más claro ahorita, pero cuando dice mis 4 juicios terribles, y vean que es por eso que de dónde sale la relación de en qué momento salto de un jinete con un caballo a un juicio, porque tengo que entender el Antiguo Testamento o tenerlo como referencia. Muy bien. Sin embargo, aquí quedarán en ella un remanente. Este remanente es un concepto bíblico que se vea en toda la Biblia. Todos los de Israel, porque vemos que no todos los de Israel son salvos. En un Israel, ni de hecho, ni cuando estaban ahí en tiempos de Jesucristo, no todos eran salvos. O sea, si no, no hubiera pasado nada. Entonces, solamente algunos que les da el Padre son salvos. Por eso el concepto de que todo el pueblo de Israel, no, eso no es cierto. Todo el pueblo de Israel, el nuevo Israel, es tanto los judíos creyentes, nada más, y todo el gentil creyente. Pero aquí viene y quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera, he aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén. ¿Quién es el que hace el mal venir sobre ellos? Él. De todas las cosas que traje sobre ella, y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Así que esto mismo, de estos juicios, porque hice mis 4 juicios aquí contra Jerusalén, dice, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. Ahora ya no es contra Jerusalén, ahorita es con toda la iglesia, a todo el cuerpo, todo el cuerpo de creyentes. Y esto mismo que decía, también lo hace y lo habla Jesucristo en Mateo. Leo esto en Mateo del 6 al 28. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Quiero hacer una cuestión importante, ¿no? Mucha gente quiere que va a haber guerras y ahorita ya se viene el fin. Esa es una mala interpretación. Guerras y todo se han tenido siempre. Ha habido situaciones terribles, ¿verdad? Nada más lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, por ejemplo, todo lo que sucedió, eso ha de haber sido terrible. Si lo viéramos, y también ellos van a haber pensado que ya se venía, pero no es así. Pero estas guerras, lo que quiero que vean y que vean un poco, que esto ha sucedido y por eso inicia todo esto cuando Jesucristo asciende y entra y está al lado del Padre. Todas estas tribulaciones que van y que han sufrido los mártires, por eso aparecen aquellos que han muerto y todos los que somos cristianos, pero eso de persecuciones que se tienen, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Ha habido pestes. Acabamos de pasar una, de COVID, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Terremotos en varios, hambres en varios. Y todo esto será principio de dolores. Fíjense, es principio. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto es lo que va a ser la apostasía que apunta también hacia el final. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin,
este será salvo y será predicado este evangelio del reino. Vean que apunta a esta nueva noticia del reino, ¿cuál reino? Del reino de Dios en todo el mundo, ¿ok? Es el evangelio, esta es predicación en todas partes y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, esta es parte, ahora sí, una señal de cuándo va a venir, cuándo se termina todo. Primeramente, aquí como tal lo dice, se extenderá todo el evangelio a todas las naciones, en todas partes del mundo. Eso todavía no pasa. Así que aquellos que crean que ya viene el Señor Jesucristo en este año, o en esta semana, o a lo mejor mañana, no es así. Y el versículo que dice que nadie sabe que no, realmente nadie sabe, pero no se sabe cuándo es la fecha, pero eso no quiere decir que no sabe, entonces puede venir hoy, no sabemos cuándo va a suceder que todo el evangelio se va a extender en todas las naciones. Y también la otra, como vemos Pablo en Efesios, en el capítulo 1, cuando dice que ahorita está reconciliando todas las cosas en Cristo, cuando acabe de reconciliarlo, entonces vendrá. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Ok? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Esto quiere decir, es una invitación para todos nosotros creyentes, es que el que lee entienda, busquemos, pongámosle interés. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, o sea, nosotros, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad aquí está Cristo, o mirad ahí está, no le creáis. Eso es precisamente lo que hacen ahorita esta cuestión de doctrinas dispensacionales y también de que ya viene y también de interpretaciones equivocadas. No creáis, no hay que creer, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Vemos eso. Por eso debemos de estar más doctos, hábiles en la palabra. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Ok, entonces todos estos juicios suceden en un mismo periodo. ¿Y el periodo cuál es? En los últimos tiempos. ¿Y cuándo es el último tiempo? A partir de la ascensión de Jesucristo hasta su venida. Así que estos cuatro jinetes, estos juicios, están ahorita. Los santos glorificados en Apocalipsis 6 al 9 parece haber sufrido todos estos santos, todos estos juicios, estas calamidades, y es por eso que esta cuestión de interpretación reformada que están sucediendo en este tiempo, ¿ok? Este tiempo es parte por eso pensamos, y la doctrina es estos tiempos de que le hablan de los 1000 años no es 1000 años como tal, sino es el periodo de la ascensión hasta su regreso. Es el tiempo de la iglesia de los 1000 años, diferente al dispensacional que lo hemos hablado en otras sesiones. Así que el abrir de los 4 sellos describe la operación de las fuerzas destructivas que fueron liberadas inmediatamente sobre el mundo como resultado de esto. Es inmediatamente el sufrimiento victorioso de Cristo en la cruz, lo copié directamente de estas notas, sufrimiento victorioso, su resurrección, su ascensión
Y después a él, y cuando él llega, ahí está a un lado del Padre, a una posición de gobernar a la diestra del Padre. Así que los invito a que vuelvan a escuchar esta, este episodio para que podamos después ahora continuar viendo Apocalipsis 6 con un poco más de detalle.